mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades en mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades en mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Muy buenas noches, queridos hermanos.
Los saludo en el nombre del Señor a este culto vespertino de la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz. Les agradezco por el tiempo que están destinando a este culto para escuchar la palabra del Señor. Ahí donde están ubicados, les ruego me acompañen en una palabra de oración para seguir en este día domingo, día del Señor, hasta las 12 de la noche. Inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por las maravillas que haces en nuestra vida, por los cuidados que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por la palabra del Señor que podemos leerla libremente. Gracias por la inteligencia que nos das y desde ya te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros y que permitas que esta palabra la podamos entender y aplicarla a nuestra vida. Te amamos y te adoramos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. He titulado el sermón en esta noche, Aprendamos de los primeros cristianos. Sin embargo, a modo de introducción, quería comentarles brevemente sobre la película El Rey León. La película del año pasado, la que es con personas, supuestamente. Bueno, esta película, por si algunos no lo saben, es la primera película dirigida 100% en realidad virtual. Todas las escenas, los leones, todo lo que se presenta no es real. Ha sido virtualizado, ha sido creado por computadora, por complejos programas de computadora. Y la pregunta que me viene es, ¿cómo hemos llegado a poder hacer una película 100% en realidad virtual? ¿Qué pasó? Bueno, esto es básicamente porque los ingenieros informáticos, los diseñadores que intervienen en hacer esta película han aprendido de las personas que los han antecedido. Todas las enseñanzas, las experiencias, los programas que ellos han hecho, los ensayos y errores, ellos lo han recibido, han aprendido y sobre eso que ellos han dejado, ellos han continuado. Y así a lo largo de los años. Ya estos últimos 50 años, la tecnología de la información ha dado un paso realmente bastante grande. Entonces, lo que podemos sacar de esta primera parte, que es la introducción, es que podemos aprender de quién nos antecedió. Lo bueno se puede rescatar y en base a eso seguir mejorando. No tenemos que partir de cero, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que en esta noche tengan en sus mentes, que se puede aprender lo bueno. Lo bueno se aprende, se replica y se mejora. Aprendamos de los primeros cristianos, es el título del mensaje para hoy, como les mencionaba. Y primero, a modo de antecedentes, nuestra Biblia en el Antiguo Testamento tiene 12 libros históricos. Gran parte del Antiguo Testamento es historia, ¿no? Desde Josué hasta Esther. Existen 12 libros que narran las historias, pues, de los reyes y en sí, de todo lo que ha constituido los diversos personajes, profetas, reyes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros de historia creen que hay? ¿De repente 10? ¿8? ¿5? No, solamente un libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es el único libro histórico que se encuentra en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí lo que vamos a encontrar es la historia de la iglesia primitiva. Así es, la iglesia primitiva. En el mensaje de hoy día, hermanos, vamos a aprender de que esa iglesia primitiva de hace muchísimos años tiene mucho por enseñarnos el día de hoy, ¿no? A pesar que han pasado ya más de 2000 años, hay cosas que podemos rescatar.
así como en la tecnología se ha ido rescatando lo creado para llegar a ser hasta una película, acá, en estos tiempos, en el ámbito espiritual, vamos a ver que tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva, ¿no? Era una iglesia, recuerden, con bastantes carencias, era una iglesia perseguida, y sin embargo, estos cristianos, primeros cristianos, estaban firmes y oraban y reflexionaban en la palabra del Señor, tenían mucha sensibilidad para con el prójimo, ¿no? Y lamentablemente son algunas de las buenas cosas que nuestra iglesia el día de hoy ha perdido, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta noche tres características de la iglesia primitiva, las cuales deberíamos imitar, deberíamos recordar y deberíamos tener presente. La primera característica de la iglesia primitiva que vamos a ver, era una iglesia que estudiaba la palabra. Era una iglesia que estudiaba la palabra. Nos vamos a apoyar en un versículo de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Versículo 42. Hechos 2, 42. Dice su santa palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos eran perseverantes, eran estudiosos y seguían las enseñanzas que estaban en la doctrina de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Bueno, era la que habían recibido directamente de Jesucristo. Y ahora alguno dirá, ¿qué suerte tuvieron ellos? Recibieron las enseñanzas directamente del Señor, ¿no? Los apóstoles fueron testigos de toda la vida, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos conocer también esa doctrina. Por supuesto, esa doctrina se encuentra en la santa palabra del Señor. Ahí es donde se encuentra la sana doctrina. Esta sana doctrina nos enseña la iglesia primitiva que tenemos que tenerla 100% en nuestra mente y en nuestro corazón. Uno de los motivos es porque podemos ser presa fácil de falsas doctrinas. Pueden venir a tocarnos la puerta y decirnos, ¿saben qué? El paraíso se encuentra aquí en la tierra. Y ya estás en el paraíso, ¿no? Nos pueden venir a decir, no existe un infierno, ¿no? Nos pueden traer una nueva doctrina. Y si nosotros no estamos bien cimentados en la doctrina de los apóstoles, en la santa palabra del Señor, nos pueden hacer presa fácil de esas falsas sectas. Y eso lo dice en su palabra. Eso está sustentado en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Los invito, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo voy a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, lo más lamentable. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con esas doctrinas populistas, esas doctrinas de la prosperidad, esas doctrinas que son muy seductoras, que a veces nos gustaría escuchar,
Nos gustaría escuchar de doctrinas en las cuales nos dicen que vamos a llenar nuestras arcas de muchas monedas, que vamos a tener una vida llena de felicidad, que vamos a tener ningún problema, ninguna enfermedad. Muchas veces la gente quiere escuchar solamente eso, pero esas doctrinas no son las verdaderas. La doctrina verdadera es la que está en la santa palabra del Señor. Y ahí dicen cosas como, por ejemplo, que vamos a ser tentados, que vamos a ser probados, que tenemos una lucha espiritual contra las huestes de maldad, ¿no? Nos vamos a encontrar esa doctrina, y esa es la verdadera doctrina. Entonces, no pidamos doctrinas falsas, que lo único que buscan es satisfacer al hombre. Dense cuenta, hay iglesias con falsas doctrinas que tienen muchos miembros. ¿Por qué estará pasando eso? Porque ellos piensan, maquinan y les dan el mensaje que ellos quieren escuchar. Entonces ellos, como se sienten agradados con lo que le dicen, ahí es lo correcto. Y lamentablemente se dejan guiar por esas falsas doctrinas, ¿no? Seguir al Señor a veces no es una tarea fácil, pero el Señor nos llama a que estemos firmes en la santa doctrina del Señor. ¿Dónde lo dice? Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios 4:14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Entonces, hermanos, la firmeza viene por el conocimiento, y el conocimiento por la lectura de la palabra del Señor. Si queremos estar firmes, solamente debemos ir a la santa palabra de Dios. Pueden haber muchos libros, pueden haber muchos tratados, pueden haber opiniones, pero lo real, lo concreto, en lo que debe estar basada nuestra doctrina, nuestro estilo de vida, es en la santa palabra del Señor. Nada más. Eso nos dice la iglesia primitiva. Creía en la santa palabra del Señor. Era una iglesia que estudiaba la Biblia. Entonces, nosotros actualmente como iglesia contemporánea debemos entender lo que dice la palabra del Señor. Lo que no debe pasar es simplemente escuchar un sermón y decir amén, gloria a Dios, sin saber realmente por qué estamos diciendo eso. Si decimos un amén, un así sea, así es, que sea realmente por algo que estoy entendiendo y escuchando. Y decimos gloria a Dios, que efectivamente sea por algún motivo, que estás glorificando a Dios por algo que ha permitido que pase, ¿no? Entonces, primera característica de la iglesia primitiva era una iglesia que leía la palabra. Segunda característica, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Sí, que oraba, que conversaba con el Señor. Vamos a su palabra en el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 42 que leímos hace un momento, la última parte, ¿no? Donde decía, todo el versículo lo voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraban, en eso procuraban. Ellos creían fervientemente que la oración sí era un medio efectivo para llegar al Señor y poder decirle todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros necesitamos. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba y no se rendía. Era una iglesia que diariamente veía las maravillas del Señor en su vida y
en la vida de las personas a las cuales les compartían la palabra y se convertían. Esa era la iglesia primitiva, ¿no? Pero hay una realidad que está sucediendo lamentablemente en nuestros días. A pesar que hay un mandato, ¿no?, que nos hace llegar el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, a veces solamente es un versículo más. Es un versículo que podría decir, qué bien, sí, tenemos que orar. Nada más. Pero para los antiguos cristianos era un mandato obligatorio, valga la redundancia. Era un estilo de vida. Ese orad sin cesar era doblo rodillas y me inclino al Señor y efectivamente oro a Él por las cosas que pasan, ya sea por agradecerle algo o ya sea por clamarle por ayuda, por protección, por las cosas que nos pasan. En nuestros días nos pasan muchas cosas, ¿no? Cosas bonitas, cosas no tan bonitas, cosas malas. Cada situación que pasemos tenemos que ponerla a los pies del Señor. Y el Señor se va a dar cuenta que nosotros recurrimos a Él en todo momento. Eso le va a agradar, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esa buena actitud que tenían los cristianos de antes es algo que deberíamos imitar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando tú oras, abres una ventana para que pueda llegar toda la bendición del Señor. Abramos esa ventana y recordemos ese buen consejo, esa buena característica de la iglesia primitiva de hace ya más de 2000 años. Tercera característica, y la última que vamos a ver el día de hoy. La iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo. Lo voy a volver a leer. La iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo. Te invito a leer la palabra del Señor. Hechos 2, seguimos en Hechos 2. Versículos 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. No estaban separados, no estaban cada uno por su lado. Estaban unidos, estaban juntos. Una de las características de los primeros cristianos era que no había egoísmo. Había unidad entre los miembros de la iglesia. Hoy día vemos, queridos hermanos, de que esa unidad falta en algunas iglesias. Se ha perdido un poco de sensibilidad. Se ha perdido un poco de empatía sobre lo que siente el prójimo. Y quizás algunos podrán decir, bueno, la unidad es algo opcional, pues tampoco si yo no quiero estar unido, no me pueden obligar. Veamos qué tiene que decir la palabra del Señor sobre la unidad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Juan 17:20 dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién dice eso?
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿es algo opcional ser unidos? No, es un mandato del Señor. Es un hermoso mandato del Señor para que podamos dar testimonio a los demás de lo unido que estamos con el Padre y unidos entre nosotros, ¿no? Es motivo de también poder llevar la palabra del Señor a quien no la tiene. Pero hoy en día, hermanos, notamos que hace falta unidad en la iglesia. Y aquí he rescatado dos motivos por los cuales esta unidad se está viendo menguada en nuestra iglesia. Uno de los motivos por los cuales hay falta de unidad en la iglesia moderna. Las iglesias nos vemos como rivales en lugar de vernos como iglesias hermanas. Yo soy bautista. Yo tengo la doctrina verdadera. No, yo soy pentecostal. Yo sí realmente adoro a Dios. No soy frío como los otros. Yo soy adventista. Yo conservo la doctrina inicial de los apóstoles. Y así, cada uno comienza a decir, mi iglesia es la mejor. La reformada es la iglesia verdadera. Y sin embargo, se dan cuenta que eso solamente es un tema de personas. No tiene nada que ver el Señor ahí. Eso de que mi iglesia es orgullo, ¿no? Es distinción. Es tratar de exaltarse, de decir nosotros somos más que ellos, pobrecitos, ¿no? Lamentablemente, muchas iglesias están divididas y nos vemos como rivales, hablando mal las unas de las otras, por una simple competencia. En lugar de predicar simplemente la palabra del Señor. Hay verdades ineludibles. Jesucristo vino a esta tierra a morir por todos nosotros, para que podamos tener vida en Él. Esa es una verdad ineludible. Deberíamos, como iglesia de diferentes congregaciones, centrarnos en predicar la palabra del Señor. En eso no hay diferencia. Llevar el Evangelio y salvar a tantas personas que están muriendo día a día condenadas. Me pongo a pensar en los reportes que sale del Ministerio de Salud sobre los muertos del coronavirus, ¿no? Todos los días mueren 180, 200, 300 personas. Me pongo a pensar si esas personas habrán conocido a Dios. ¿Habrán recibido a Jesús en su corazón? ¿La iglesia habrá estado predicando a esas personas? ¿O solamente se habrán estado dedicando a ver qué tan bien se ven en la sociedad y qué tantos miembros tienen, ¿no? Me pongo a pensar, ¿no? Ojalá que la iglesia realmente tomemos conciencia como iglesia y nos dediquemos a lo que realmente conviene. Otra causa por las cuales hay falta de unidad, ¿no? Seguimos en la unidad. Dentro de las congregaciones hay divisiones, pleitos y rivalidades, lastimosamente, ¿no? Círculos, hay pequeños grupos de hermanos, ¿no? Estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? En la iglesia en general. En las iglesias se forman a veces círculos y comienzan a criticar, ¿no? No, que no estoy de acuerdo cómo el pastor está predicando, que no me parece que inviten a tal pastor para que predique, o que por qué lo han nombrado a ese hermano diácono, que por qué a ese lo han nombrado anciano, y que acá en esta iglesia deberíamos creer en que todavía hay don de lenguas, ¿no? Y que por qué lo siguen permitiendo ese hermano que venga a la iglesia, deberían votarlo de acá. O sea, esos círculos, esas contiendas que pueden haber entre uno u otro, esas rivalidades, que yo lo hago mejor que él, que qué feo lo hace él. O sea, eso no hace bien a la iglesia. Somos un solo cuerpo. Sentimos lo mismo. Cuando alguien está triste, todos nos sentimos tristes. Cuando alguien está contento, todos nos alegramos por eso. Somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto,
Deberíamos mantener unidad y no hacer divisiones. Las divisiones hacen daño. Si alguno de nosotros tiene alguna duda sobre doctrina, costumbres, algo que no estás de acuerdo con la iglesia, hermano, lo correcto es ir con el pastor. Llamarlo por teléfono, ¿no? Ahora en estos tiempos, presencialmente, cuando ya se pueda, y preguntarle, ¿no? Pastor, ¿sabe qué? Me siento realmente confundido respecto a esa doctrina, ¿no? O no me parece que tal persona debe estar predicando, o tal persona debe estar cantando, tocando, directamente con el pastor. Y si te sientes más cómodo, puedes acercarte a alguno de nuestros diáconos, que han sido designados también por el pastor para poder ser ayudantes, ¿no? Ayudantes en la iglesia. Pero lo que no debe pasar es decirle a tu otro hermano, lo envenenamos al otro hermano. Recuerda que somos propensos al mal, ¿no? Es como comidilla, ¿no? Oye, te cuento, adivina quién ha caído en pecado. O sea, estaríamos haciendo mal, ¿no? Si comenzamos a hacer ese tipo de grupo. Eso destruye la iglesia. Eso desune la iglesia, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, recordemos esto, hermanos, es muy importante. Las iglesias no se están destruyendo necesariamente porque Satanás está ahí, sino porque nosotros mismos nos estamos desuniendo, ¿no? Nosotros mismos estamos poniendo zancadillas y está resultando ello, ¿no? Entonces, no siempre es Satanás, sino a veces también somos nosotros, ¿no? Y sobre esto, Mateo 12:25, para que quede bien claro. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Conclusión: los pleitos y rivalidades destruyen una iglesia, y eso no debemos considerarlo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia contemporánea tiene mucho que aprender de la iglesia primitiva. La iglesia contemporánea tiene que volver a lo que antes era la iglesia primitiva. Básicamente en lo que estamos mencionando. Quiero que te quedes con 3 conclusiones que son los puntos que hemos visto en esta noche. La primera conclusión: nuestra doctrina tiene que ser 100% bíblica. Desecha cualquier otro libro como doctrina. Solo tu Biblia, tu palabra. Segundo, oremos como estilo de vida, de manera que demostramos confianza en el Señor, dándole crédito por lo bien que nos ha pasado o dándole a entender que necesitamos de Él por algo que estamos pasando. Ya sea positivo o negativo, cuando acudimos al Señor, vamos a agradarlo. Y tercero, seamos unidos y solidarios. No al divisionismo. No debemos dividirnos como iglesia. Sobre este último punto, seamos unidos y solidarios. No cabe que actualmente nosotros seamos insensibles ante el dolor y la necesidad de nuestro prójimo. Seamos sensibles a la falta de trabajo, a lo malo que la están pasando algunos, y de manera solidaria podamos asistir y podemos ayudarlo de manera efectiva. Eso es lo que antes hacía la iglesia primitiva. Espero que este mensaje haya sido realmente edificante, que podamos copiar algunas cosas de la iglesia primitiva en esta iglesia contemporánea que tanta falta nos hace. Te invito a una palabra de oración para dar por finalizado este sermón. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Padre bendito, gracias por esta noche, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque podemos abrirla libremente, podemos aprender tanto, Señor, de ella. Ayúdanos, Padre, a ser una mejor iglesia. Ayúdanos a mantenernos unidos, Padre Celestial. Ayúdanos a solo confiar en tu palabra, Señor. Y la oración, siempre comunicarnos contigo por cualquier cosa que pase en nuestra vida, ya sea buena o mala. Queremos confiar en ti y te entregamos nuestra vida a ti. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo y que el Señor los bendiga. Buenas tardes.